Hola, soy Edge Ramos, bienvenidos nuevamente a otro día más de la lectura pública de la Biblia. El día de hoy nos toca leer primero el Salmo 72, que es una oración que vemos que David hace hacia su hijo Salomón en busca de sabiduría, que pueda ser un rey que reine con la sabiduría de Dios. Y esto creo que es importante entender por dos cosas. Una, tanto podemos nosotros orar por nuestros gobernadores, al igual que entender que la sabiduría de Dios no es exenta de buscar, que no hay nadie que ya tenga toda la sabiduría, sino que aún para nuestras propias vidas es necesario buscar esa sabiduría de Dios. Después vamos a leer Levítico capítulo 5 y 6, en el cual vemos un poco más sobre el pecado, las consecuencias que requería este pecado, la necesidad de ofrecer sacrificios. Se nos dan estas instrucciones y todo lo que conllevaban estos sacrificios para el perdón de pecados. Y esto me gustaría retarte a que lo puedas leer en contexto del Evangelio, que podamos ver cómo en el Antiguo Testamento eran necesarios estos sacrificios a la luz, estas ofrendas a la luz de ese pecado, y cómo Jesús ahora fue este sacrificio que es el último sacrificio. Después vamos a concluir nuestra lectura con Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 20, donde vamos a ver cómo Juan el Bautista prepara el camino para Jesús. Y es interesante ver la manera que Juan el Bautista prepara este camino, porque lo prepara al anunciar el arrepentimiento, que es justamente lo mismo que ahora nosotros le hablamos a las demás personas, que se arrepientan y que busquen a Cristo, que se arrepientan y que crean en el sacrificio de Cristo. Entonces creo que es interesante ver cómo eso fue antes de Cristo, pero de la misma manera el día de hoy tú y yo tenemos ahora este mensaje que anunciar para la segunda venida de Cristo. El libro de Salmos, capítulo 72. Oh Dios, concede al Rey tu amor por la justicia y da rectitud al Hijo del Rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí, para siempre. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado, que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él. Sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. ¡Viva el rey! Que se le entregue el oro de Saba, que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día. Que haya grano en abundancia por toda la tierra, que brote aún en la cima de las colinas, que los árboles frutales florezcan como los del Líbano, y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del rey permanezca para siempre. Que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios,
el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. El libro de Levítico, capítulo 5. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar, y serás castigado por tu pecado. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado, y la otra será la ofrenda quemada. Las llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados, los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. El Señor le dijo a Moisés: Si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del siclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor.
aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. El libro de Levítico, capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. En el mismo día, presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él, y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana, el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él, y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se la he dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrá comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: El día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de 2 litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde.
Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego, esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. El Evangelio según Lucas, capítulo 3. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados, y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas, y los lugares ásperos suavizados. Y entonces, todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: ¡Camada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué debemos hacer? Si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. No extorsionen, ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo:
Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más.